Educando para la vida. Material educativo para la vida presente y futura. Presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Tengan todos buenos días, una vez más, bienvenidos. En domingos anteriores se había comenzado, bueno, y ya casi concluyendo, ese estudio sobre el reino de Dios, esas características específicas de lo que es el siervo del reino de Dios, ese súbdito del reino de Dios. Si se fijan, el orden va desde adentro hacia afuera. Esto no se trata de que si encuentras en la palabra que seas misericordioso, híjole, me hace falta misericordia, ahora voy a hacer misericordia, y de repente tratar de producir aquello de una forma carnal y empezar a producir aquello sin haberte rendido primeramente a Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Si una persona, por ejemplo, el caso que he puesto, una persona trata de hacer misericordia y sin embargo no se ha arrepentido, después lo que es una montaña de justicia propia. Ah, yo ando haciendo esta misericordia por aquí, ando misericordia por allá. Voy a arrepentirme de mis pecados con todas las buenas obras que yo hago. Yo no necesito, pienso yo me voy derechito con todos mis zapatos al cielo. No, no se trata de eso. Por eso se ha ido desde las características más internas, lo más profundo de ese súbdito del reino, ahora a esas características que son, bueno, las evidencias externas, prácticamente de lo que es ese súbdito del reino de Dios. Ya se había adentrado un poco en esta característica de amor al prójimo, de cómo es este amor al prójimo, que practican los súbditos del reino de Dios. Y hoy vamos a ver, tratando de concluir esta parte del amor al prójimo, la característica de que es compasivo y misericordioso. Para eso vamos a ver primeramente, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. De repente encontrarás dos palabras que generalmente las confundimos, y es compasivo, misericordioso. Vamos a tratar de definirlas, dejar claro cuáles son sus diferencias. Una persona compasiva es, por ejemplo, alguien que, y vamos a definirlo desde atrás, generalmente lo asociamos con alguien que tiene lástima, que bueno, va por la calle y casi en cada semáforo, como en casi cada semáforo hay alguien que está pidiendo, algún niño, alguna mujer, algún anciano, y de repente, ay pobrecito, ay pobrecita. Y entonces decimos, esa persona es compasiva o es misericordiosa, mal usado. No es eso. Esa persona simplemente lo que tiene es lástima. Solamente es alguien que expresa algo y que dice, ay, me da lástima, pero no hace nada para satisfacer la necesidad de esa otra persona. Solamente ha dicho lo que ha sentido, solamente se ha quedado en la fase del sentimiento. Recibió la imagen de esa persona, de repente leyó en el periódico allí tantos niños que dejan abandonados en el hospital escuela y dice, ay pobrecito, ay pobrecita. Pero bueno, no hace nada por la necesidad de esa criatura. Entonces se ha quedado en la fase de lástima. Luego, vemos lo que es compasión. La persona que tiene compasión, pues por lo menos dice, bueno, voy a ver qué hago al respecto, cómo voy a tratar de satisfacer la necesidad de esa persona, y entonces ya empieza a hacer un cierto análisis mental y dice, bueno, a mí me hace falta también esto, me hace falta el otro, pero tengo esto y pues con ese poquito pues puedo ayudar a esa persona. De repente pues tampoco es compasión cuando, por ejemplo, llega un borracho allí y te dice, deme dinero, cuando sabes que ese dinero lo va a usar para seguir tomando, para seguir bebiendo. O por ejemplo, una persona que está allí, que ves en la calle, unos niños que están pidiendo en la calle, y de repente ves que esos niños pues los mandan a pedir, la mamá está detrás de un árbol y apenas llegan les quita todo el dinero, cuando podría trabajar, cuando podría hacer algo con sus manos. Eso pues no es compasión, eso no es misericordia. En la compasión busca hacer algo para satisfacer la necesidad de esa otra persona, la necesidad profunda. Lo que necesita esa persona que está pidiendo en la calle es trabajar. Y bueno, pues de repente pues no le va a agradar la idea de que le ayuden de esa manera. Y si tratas de proponerle algún trabajo, pues de repente te insulta. Bueno, la misericordia va más allá.
La misericordia se refleja como un estilo de vida. La misericordia ya es algo constante, significa un corazón sensible a las necesidades. No solamente a una necesidad, sino que está completamente, siempre, en cada momento, buscando satisfacer la necesidad de los demás. Además de las necesidades, está consciente de los sentimientos de los demás. Es alguien que dice, bueno, va a sentir esto, va a sentir lo otro. Vamos a ver cómo ayudamos a esta persona. Rehúsa enfriarse, encallecerse o volverse cínico, a pesar de las injurias recibidas. O sea, para él, la persona a la que le hace misericordia no es un número más, no es uno más en la lista. Ay, esta va a ser una joya más en mi corona. Cuando llegue al cielo, voy a ponerla como una rayita ahí para ir contando cuántas joyas va a tener mi corona. No, a él no le interesan las joyas en la corona. A él no le interesa que le agradezcan. A él no le interesa nada de eso, sino que lo que busca es satisfacer la necesidad de esa otra persona. Por ejemplo, hay personas que más bien se ofenden con que les ayude. Hay personas que más bien se sienten agraviadas y dicen, qué barbaridad. Vaya, de repente le das un consejo a una persona. Y esa persona viene y más bien dice, no era eso lo que yo esperaba. ¿Sabes qué? Mejor ni pierdo tiempo y me voy. Y se va aquella persona y más bien después empieza a decirte muchas cosas. Bueno, ese caso, para el misericordioso, no quita que siga tratando de ayudar a esa persona. Va a buscar tratar de ayudarle. Bueno, no aceptó ayuda por ese lado, pues le voy a tratar de ayudar por este otro. Es algo así como, por ejemplo, imagínate un animal terrible como el alacrán, que está trabado allí en un agujero, no puede salirse. Hay un muchacho que trata de sacarlo, sabe que si trata de sacarlo, pues lo va a picar, lo va a aguijonear y le va a inyectar su veneno. Y entonces trata de cualquier manera, el alacrán trata de picarlo cada vez que él mete su mano para poderlo sacar. Sin embargo, ese muchacho está sufriendo porque mira el alacrán ahí y quiere tratar de ayudarlo, de sacarlo de ese lugar. Viene alguien, algún amigo y le dice, ¿para qué lo vas a sacar? Que se muera allí. Imagínate que va a salir y va a picar a alguien y va a tratar de dañar a otra persona. No, pero yo quiero ayudarlo. Pero te va a picar a ti si tratas de ayudarlo. No, pero yo quiero sacar a ese alacrán porque veo cómo está sufriendo en ese lugar y quiere salir y tiene hambre y quiere satisfacer su necesidad. Bueno, lo que busca al final, busca un palito, busca algo para sacarlo y bueno, lo libera. Bueno, eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Imagínate, viene a ayudarnos. Y en su misericordia, al ver esa misericordia tan grande, ¿qué fue lo que hicimos? Lo clavamos en la cruz, con nuestros pecados, con nuestro egoísmo, nuestras mentiras, nuestras codicias, nuestro egoísmo constante, nuestro afán de amargura, de herir a quien sea y pasarnos por encima de quien sea, nuestra soberbia, nuestra independencia, con todo eso lo herimos. Y Él buscó todos los medios para podernos ayudar hasta morir en la cruz. Él manifestó su misericordia. Él manifestó su misericordia y bueno, ese muchacho pues pudo echarle más bien veneno ahí en ese agujero, que se muera ahí en ese agujero, el alacrán. Pero no, decide sacarlo. Así hace con nosotros. Y no para que sigamos pecando, no para que andemos buscando ahí a quién picar ahora, a quién lastimar, sino para que rindamos nuestras vidas a Él. Para que podamos, ahora sí, ser diferentes, ser nuevas criaturas. Ya no actuar como el alacrán. Ah, es que si me dice esto va a ver. Es que yo soy terrible y yo contesto con misiles y me tiran pedradas, dicen. Y entonces, bueno, ¿es aquella persona intemperante que no tiene tranquilidad? No, es una persona misericordiosa. El súbdito del reino de Dios es alguien que más bien busca satisfacer las necesidades de los demás. Es compasivo. Algo que nos dice Primera de Pedro es que sean de un mismo sentir. Quiero aclarar una pequeña cuestión con eso, y es que el ser de un mismo sentir no significa que todos piensen igual. En ese caso, pues entonces significaría como que te saquen el disquete o el disco duro de tu cerebro y todo el mundo tenga el mismo. O te recurramos a un lavado cerebral, hay una técnica de reeducación, como dicen en algunos lugares, para poderte conformar a que todos pensemos de la misma manera. De repente, pues, algunos piensan eso. No se trata de eso. Cuando nos habla, sean todos de un mismo sentir, esto se refiere a algo que podemos resumirlo en una expresión y es en lo fundamental. En aquello que no puede ser negociable, se espera unidad. Por ejemplo, de que no hay salvación fuera de Cristo, eso es no negociable. No podemos decir otra cosa.
Un cristiano no puede someter esa verdad a negociaciones y a decir, bueno, de repente un 99% de Cristo y un 1% de buenas obras. Vamos a decir de que, por ejemplo, no es necesario el arrepentimiento. Y vamos a quitar eso. Y pues lo que vamos a meter es que ese 1% va a ser la asistencia constante a todas las reuniones. No, son verdades no negociables para el cristiano. En ese caso, la salvación solo se obtiene por arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, es en ese sacrificio que Cristo ha hecho. Sin esa fe no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento, pues ¿de qué te vas a salvar si sigues viviendo en el mismo estilo de vida? Por lo tanto, son cosas necesarias que no pueden comprometerse en la vida del cristiano. Algo más, en las cosas no esenciales hay libertad. Que de repente hay uno que, bueno, está comiendo carne de cerdo ahí. Ese es pecador, impío y gentil y toda la cosa. No. Libertad en cosas no esenciales. Y en todo lo que se manifiesta es amor. En todo lo que se manifiesta es el amor. ¿Quieres tener más luz acerca de esto? ¿Cómo deben de ser las relaciones? Hay un pasaje, te lo dejo de tarea, está en Romanos capítulo 15. Bueno, desde el 14 y 15. Ahí está clarito. ¿Cómo debe de ser la relación con otras personas? ¿Cómo debes de comportarte con otras personas? ¿Cómo es la tolerancia? ¿Hasta dónde llega la tolerancia? De repente algunos dicen, la tolerancia ahí, que mi hijo se metió ahí con su noviecita a vivir en la casa, ¿verdad? Y está en el cuarto ahí, durmiendo juntos los dos. Y piensan que eso es tolerancia y ese es amor. Olvídese, no es eso. No es eso, eso no es amor. Ese es alcahuetería y eso es compartir el pecado y es la misma actitud de Elí. Entonces, hay que tener claro. Por eso vamos en orden, por eso vamos poniendo primero las características internas de ese súbdito del reino de Dios. Luego entender esas características de lo que son esas manifestaciones externas, pero van en ese orden, entendiendo claramente cómo es lo que Dios hace. Al final nos dice algo y es amigables. En ese caso es la palabra griega filofrón, siempre en Primera de Pedro 3:8. La palabra amigables es filofrón, que significa amistoso de mente. Tiene una actitud mental de amistad. Es alguien afable, alguien con quien uno se siente a gusto estar con esa persona. Es amable, es amigable. En algunas versiones dice es cortés. Es cortés, no es aquella persona pesada, malcriada, es aquella persona grosera, pues que anda tirando puertas por todos lados y que le anda echando el carro a todo el mundo encima. No, es aquella persona amable, amigable, que trata de manifestar, bueno, y es lo básico que bueno, aún en el mundo se habla de lo que es cortesía, se le trata de inculcar al niño desde pequeño lo que es la cortesía, la amabilidad. Significa pensar humildemente acerca de los demás, poner a los demás en primer lugar, cuando nos referimos a esa palabra griega filofrón, y hablar y actuar con gentileza. La cortesía sirve a los demás antes que al yo. Aprovecha con presteza todas las oportunidades para ayudar y nunca es burda, vulgar o destemplada. De repente viene el esposo viene cansado del trabajo y está pues ahí la esposa tratando de ayudarles a los niños porque mañana van en examen y tiene aquel cerro de cosas que hacer, pues ya tiene la cena servida, se la dejó ahí a su esposo y le dice, fíjate que hoy no puedo servírtela, te pido que por favor te la calientes y te la sirvas. Bueno, el que es amable, el que manifiesta este filofrón, no solamente se va a calentar su cena, sino que va a decir, bueno, ya comieron los demás, ¿será que les puedo servir a los demás? Y ve aquel cerro de platos ahí que están sucios, él viene cansado también del trabajo, y entonces dice, bueno, le voy a ayudar lavando estos platos también. Esa es la amabilidad, el filofrón al que se refiere allí. Otro pasaje que nos habla de esta compasión y misericordia, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí nos da la razón por la cual el súbdito del reino de Dios tiene ese carácter, misericordioso, perdonador, benigno, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a tratar de definir cada uno de esos aspectos. Hay tres que se mencionan: benignidad, misericordia y perdón.
La benignidad es un interés desprendido por el bien de otros y un deseo de ser útil incluso a gran costo personal. En el contexto del griego que se está utilizando aquí, incluso a un costo personal, incluso que yo no recupere nada, aunque no me diga las gracias, yo voy a tratar de ayudar a esa persona, no porque espere recibir algo a cambio. Misericordia, que también se ha tratado de poner en este caso la misericordia como ternura de corazón. En algunas versiones lo dice así, como ternura de corazón. Un interés o simpatía, afecto y compasión para con otros y una buena disposición para llevar sus cargas. O sea, te cuentan un problema. Ay, no, ya viene otra vez. Con el mismo cuento de siempre. Yo le doy el mismo consejo y vuelve otra vez con lo mismo. Parece disco rayado. No, sino que soporta su carga. Sabe que esa persona pues no tiene a Cristo. No tiene dónde depositar su carga. ¿Y en dónde la va a depositar? Pues en ti. En ti que dices que amas a Cristo. En ti que dices que le conoces a Él. Aunque venga con el mismo problema siempre. Aunque venga con la misma dificultad y tú le des el mismo consejo. Escuchar a la persona. De repente viene alguien y uno ve venir a aquella persona y dice, ya voy a sacar toda esta lista. Todo esto le voy a hablar a esta persona. Tómate el tiempo de escucharla. Es un gran problema y cada vez vamos peor en esa situación. La gente no tiene tiempo para oír a nadie. La gente no tiene tiempo para sentarse y escuchar y ver a la otra persona a los ojos. Ver a la persona y notar qué es lo que está sintiendo. Tener esa empatía hacia la persona. No andamos a la carrera y andamos así en miles de cosas. De repente, en medio de todas esas carreras, esa es la oportunidad que Dios te da para tener ese refrigerio espiritual. Ya no solo recibiendo, ya no solo pensando en qué me vas a dar, Señor, sino ahora pensando en dar con aquella persona que de repente está con aquella grande necesidad. Finalmente, el perdón es una buena disposición para perdonar toda ofensa, para pasar por alto ofensas personales, hasta las malas miradas. Y desde ahí, desde las malas miradas hasta lo más terrible. Y sin abrigar deseo alguno de venganza. El perdón dice, yo no le voy a cobrar nada a esa persona por lo que ha hecho. Solo recordemos aquella parábola que Jesús narró de aquella persona que pues debía un poquito y aquella persona que debía un montón. ¿Quién amará más? Si nosotros estamos conscientes de todo lo que Dios nos ha perdonado, y ahí nos da la razón en Efesios, por todo lo que Dios nos ha perdonado, pues se hace más fácil perdonar. Si te cuesta perdonar, solo ponte a pensar en todo lo que Dios te ha perdonado. Te aseguro que facilito vas a perdonar. No cuesta trabajo una vez que te has dado cuenta de todo lo que Dios te ha perdonado. Y si aún así te cuesta trabajo, ahora piensa, bueno, me perdonó todo esto Dios. Y además me ha amado todo esto. Y me ha dado todo esto a pesar de todo lo que yo hice. Eso, olvídate, termina de quebrarte. Y termina de provocar en ti ese deseo de perdonar a una de esas personas que te han hecho un daño terrible. De amarles, de servirles. No te digo pues que de repente vas a volver a provocar la misma situación ahí para que te vuelva a hacer la misma ofensa. Pero sí te digo que cuando hay oportunidad de ser amable, de ser servicial, de amar a esa persona, pues lo vas a hacer. Lo vas a hacer y vas a tratar así. Tal vez no metiendo la mano ahí para que te pique el alacrán, pero sí buscando el medio de poder ayudar hasta lo más posible, de poder liberar a esa persona, de poder ser tú ese instrumento en las manos de Dios para poderle ministrar algo a alguien. Otro pasaje que nos muestra esta actitud del súbdito es 2 de Corintios 9. Vamos a ver el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ver el verso 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, abundéis para toda buena obra, siempre que haya lo suficiente. Aquí vamos a citar algunos casos y esto es como lo práctico de lo que es la misericordia. Esta es la parte ya, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, primeramente, Dios lo que mira no es cuánto das.
Dios lo que mira no es, híjole, pues le construiste la casa a esta pobre señora y vos te quedaste en la calle. Y te quedaste pues sin nada y tus hijos ahí súper mal hambreando. No. Primero establece las prioridades. Primero sabe que esa persona tiene sus obligaciones, primeramente en su casa. Hay gente pues que le encanta andar sirviendo por todos lados y anda haciendo misericordia por todos lados, pero es candil de la calle y oscuridad de su casa. Que anda ahí, por todos lados la conocen, qué buena persona es, qué calidad es fulanita, qué excelente persona es menganito. Pero esas personas, si vas a su casa, no son los mismos. Entonces, ¿qué clase de misericordia es esa? Queriendo quedar bien con los demás, cuando lo primero es en su casa. Porque de repente en su casa dice, ay, es que aquí es obligación. Aquí ni las gracias me dan en la casa. Aquí lo que me dan son puros regaños, son puros reclamos. No. Primeramente en tu casa, primeramente en tu familia. Primeramente ser testigo entre tu propia gente. De repente ves a un hijo ahí, a una hija, que pues ni comer quiere, está todo cabizbajo, está con ahí algún problema. O ves a tus papás que están súper preocupados y de repente pues están súper tristes por algo. Bueno, acercarte y preguntar, ¿puedo ayudar en algo? ¿Qué sucede? ¿Qué puedo hacer por usted? Si eres la primera persona, la que está más cerca de esa persona necesitada, eres el más indicado para hacer misericordia. Incluso Pablo había dado ese mandamiento, si alguien tiene viudas en su casa, pues primero que las atienda a ella, que atienda a sus propias viudas, sea su madre o su tía, alguien que esté muy cercano a él, que pueda atenderle a esa persona. Si no, pues es peor que un incrédulo, esa persona que ni siquiera atiende a los de su propia casa. Luego que ya ha hecho eso, va a entender una cosa, y es que los que siguen en necesidades y en cercanía son primeramente los hermanos en la fe. Son esa gente que también ha sido redimida por Cristo. Son también esa gente que está tan cercana a Él y que te va a poder entender en tantas cosas. Y no por esperar recibir algo a cambio y pues, te voy a ayudar, pero orá por mí, para que hagas esto, para que Dios me conteste esto, ¿no? Como que fuera allí un fetiche, como que fuera ahí la lotería. No, sino que está allí ayudando a los hermanos en la fe primeramente, porque sabe que Cristo murió por esa persona, porque sabe que Cristo le ama a esa persona tanto como a ti, y le ha perdonado tantos pecados como te ha perdonado a ti. Por lo tanto, va a buscar a esa persona, y luego va a buscar esas necesidades de personas a las cuales ve alrededor, pero buscar satisfacerlas en realidad, no algo así como que, híjole, pues veniste aquí todos los días y comete este plato de comida. Sin embargo, no le ha enseñado a esa persona, no le ha dado verdadero amor. Si no tienes las posibilidades de hacer eso, como leíamos en el último pasaje, mejor ni te tires. Es mejor concentrarte en algo. No es que vas a amar todo el mundo y te vas a quedar así como sin nada, siendo un mal administrador, siendo un mal mayordomo, sino que vas a tratar de satisfacer todas las necesidades de una forma sabia, de una forma concreta, de una forma que realmente puedas ayudar a esa persona y sacarla de ese apuro. De repente hay gente que tiene costumbre, voy a ayudar a este por aquí, a este por acá, y a nadie sacó de su problema, porque distribuyó aquello de una forma incorrecta. Hasta eso, para eso es mayordomía, eso es sabiduría. Aparte de eso, lo que Dios ve, lo que ve es esa intención, no por tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque es probable que después de que hayas dado te sientas mal por haber dado, que te sientas triste y que dices, ay, qué mal hice. Hubiera usado este dinero para otra cosa. Hubiera usado esto, que se lo di a fulanito de tal, para esto otro, y lo iba a ocupar. No, significa que has pensado primeramente. Dios es un culto racional. Hay gente que está motivada a dar por emociones, y hay lugares especializados en sacarte dinero o sacarte bienes por emociones. Y están ahí, man, ¿y quién da más? Y así la gente se pone emocionada, incluso, por estar dando más y más y más. No se trata de eso. Dios ama al dador alegre. No dice al dador emotivo, al dador ahí que está solo motivado porque le están puyando ahí para que dé. No, al dador alegre. Puede ser que esté apurado, ahí tienes que dar, te están ahí siguiendo, como en algunos lugares que hasta te van a cobrar el diezmo, te mandan el cobrador y te dicen, ajá, hermanito, le toca dar tanto, ¿verdad? O si no, hasta por planilla andan buscando sacarte el diezmo. No, no es eso. Dios ama al dador alegre.
No con tristeza ni por necesidad. No por necesidad, yo voy a dar esto para que Dios me dé tanto. No, Él no anda buscando nada de eso. Es compasivo, es misericordioso, anda buscando satisfacer las necesidades de los que le rodean, de los más cercanos, las necesidades del mismo reino, y no porque a Dios le haga falta, no porque a Dios le haga falta dinero. Dios ha provisto para su obra. Sin embargo, Él ha provisto para su obra a través de personas, de seres humanos, como tú y como yo. Y Él desea hacerlo. Ojo, el énfasis de esto no es ahora voy a dar para que ahora Dios me perdone. Tampoco esa es la intención correcta. Ahora voy a dar para ahora crecer espiritualmente. Y tuercen pasajes y te dicen ahora voy a sembrar la buena semilla. La semilla lo que se refiere es a la palabra de Dios. No te andes con rodeos. El mismo Cristo lo explicó claramente a qué se refiere. Y ahora han torcido tanto y lo repiten tanto, esa mentira que la gente ha llegado a creerla como una verdad. Y yo espero prosperidad porque estoy sembrando la buena semilla en un buen terreno, dicen. En la emisora tal, en el canal tal, le mandan el talonario y cada vez eso va disminuyendo de su presupuesto familiar y cada vez le va haciendo falta ese dinero que podría servir para hacer misericordia empezando por su casa. Y ese es el gran problema que se tiene. Por no entender pasajes tan sencillos como este. No con tristeza ni por necesidad. No buscando recibir nada a cambio. No buscando ahí a ver qué movida le hago a Dios. No, sino que busca realmente ser misericordioso, ser compasivo, dar y darse uno mismo, por amor, por servicio a Dios. Un aspecto más, Romanos 12:13, de lo que es toda esta compasión, de lo que es toda esta misericordia, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, practicando la hospitalidad. Aquí el énfasis y el contexto que se da es entre cristianos. Obviamente no vas a meter, ahí anda huyendo un ladrón y pasa por la calle, ay, déjeme entrar a la casa y lo vas a dejar entrar ahí, que los encañone a todos y los vaya a secuestrar. No, tampoco vas a hacer eso. Porque pobrecito, ahí el hombre anda huyendo, ¿verdad? Y él está en peligro su vida. No, hay que usar la cabeza también. Hay que ponerse a pensar de que no es esto lo que te está diciendo la palabra, no es practicar la hospitalidad. Y el pensar, ay, es que él casi es un preso, ¿verdad? Y como Jesús dijo que había que visitar a los presos, ¿verdad? Y se ponen a pensar cosas que no. Hay que ser racional en esto. El culto a Cristo es un culto racional. Tampoco vas a meter allá a cualquiera a tu casa para que viole a tus hijas, para que haga daño y para que se lleve todas las cosas que te ha costado tanto comprar. No. O sea, tienes que pensar un poco en cómo hacer esa misericordia, cómo practicar la hospitalidad. Si el contexto es entre cristianos, significa que vas a meter a alguien conocido, alguien que realmente no implique un peligro, alguien que más bien sea de edificación. Y no porque te vaya a dejar edificado, no porque te vaya a dar algo, sino entendiendo algo. Y en esto quisiera aplicar un ejemplo bíblico de cómo puede ser la hospitalidad. Tenemos el caso de Jesús, que en sus viajes tenía que viajar grandes distancias y de repente en Jerusalén, pues no vemos que él se haya quedado gran tiempo hospedado, durmiendo, ahí habitando, sino que se quedaba en una ciudad cercana. ¿Cuál era? Se habló el domingo pasado, de hecho. ¿Qué ciudad cercana era? En donde Jesús se quedaba y sobre todo en los últimos días. Y dando pista, fue donde resucitó a Lázaro. Betania. Fue Betania. En esa casa de donde vivía Lázaro con sus dos hermanas, Marta y María. Y buscaba quedarse allí. Y lo vemos en varias partes del Evangelio, o sea, no solamente en los últimos días. Buscaba quedarse allí. Quiero que pienses en algo. Jesús se sentía a gusto estar allí. Era un lugar agradable para él. Luego quizás de grandes jornadas predicando. Luego de grandes jornadas sanando, haciendo misericordia. Luego de grandes jornadas, allí no habían automóviles, no habían pues abundancia de medios de transporte. Ellos andaban a pie más que todo. Cansado. Era un lugar de refugio, esa familia. Tanto así es lo que espera Dios de ti. Que sea un lugar en donde las visitas que tengan, bueno, lo invitaste a una tacita de café nada más, sea hospitalario esa horita, esa media hora que vas a estar con esa persona.
Si lo invitaste a pasar un tiempo de comida, sé hospitalario. Si lo pasaste a quedarse toda una noche, semana, sé hospitalario con ese hermano, con esa hermana, con esa persona que está allí. ¿Cuánto más si es un pariente tuyo? ¿Cuánto más si es alguien cercano a ti? Ser hospitalario con esa persona, hacerla sentir a gusto. Evita estar refunfuñando. Hay lugares en donde, híjole, es que fíjese que ahí está esa persona y bueno, viene quizás de un lugar donde no tengan la costumbre de bañarse mucho. Y están ahí y ahí viene fulanito de tal, ¿verdad? Pues sí, buscar de una forma amable, no estar ahí refunfuñando detrás de las puertas. Es que casi no se baña, fíjese. Es que de la casa está bien diferente porque la visita que hay ahorita es un poquito desagradable. No, sino que díselo. Habla con la persona amablemente, tranquilamente. De repente son costumbres diferentes y hasta implica algo de tolerancia en algunas cosas. De repente la forma como come, no sé, implica tolerancia. Implica entender a la otra persona, ponerse en los zapatos de esa otra persona. Cuanto más si es alguien cercano a tu familia o alguien que es cristiano. Entiéndelo. Vamos a pasarnos a otra característica y vamos a entender aquí que se está hablando desde las características más internas hasta las más externas. Esta, porque ya se había comenzado lo que es esta característica el amor al prójimo. Vamos a retomar algunas de las internas, de las características internas, y vamos a pasarnos a una que aparece precisamente en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte. Esto está en el Evangelio de Mateo. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 3. Es la pobreza y humildad en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que se creen los reyes, los soberanos, no son pobres en espíritu. Por eso vemos que casi son cosas contrarias las que está poniendo en la mayoría de las bienaventuranzas. Y nos dice los pobres en espíritu y de ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece. A los pobres en espíritu. Esta pobreza en espíritu, una característica muy clara, no se refiere a que la persona pues esté deseando ser pobre en espíritu a todo momento. No se refiere a sentimientos. No se refiere a que esa persona está ahí queriendo ser pobre en espíritu, sino que es algo que ha elegido, no porque lo sienta. Es como el amor. Estamos tan acostumbrados a pensar que el amor es un sentimiento. Ay, es que siento amar. Es que siento de darle ese cariño. No, el amor no es un sentimiento. El amor es una actitud. Igual es la pobreza en espíritu. Es una actitud, un estilo de vida que la persona ha elegido. De repente esta persona pues lo que está pensando, bueno, pobre en espíritu, ¿qué será? Y estarás haciéndote esa pregunta. Es alguien que se reconoce impotente. Es alguien que se reconoce un completo inútil ante los ojos de Dios. Que necesito de Él hasta para poderme despertar, hasta poder abrir los párpados y poder respirar. Es alguien que se reconoce un total necesitado. Y esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta ¿para qué? Para poderte acercar a Dios. Para reconocer que eres el más grande necesitado. Que no es la persona que está al par, no es aquella persona que dice, ay, hubiera venido mi esposa, hubiera venido mi esposo para escuchar esta prédica, hoy le están dando duro, es que hubiera escuchado esto que estaban diciendo hoy. No, primero se lo aplica a sí mismo, que dice, yo quiero cambiar, yo quiero ser agradable ante Dios, yo quiero rendirme a Él, yo quiero que Él haga un cambio en mi vida. Esa persona es pobre y humilde en espíritu. Es una persona que siente su necesidad espiritual y busca al Señor para que la satisfaga, porque sabe que no puede, porque sabe que no es a través de buenas obras, porque sabe que no es a través de rituales, porque sabe que no es a través de simplemente confesiones positivas y decir, y yo declaro esto cuando todo está patas arriba. No, es esa persona que busca a Dios constantemente, es una persona que está dependiendo de Él para todo. Todo se lo pregunta a Dios, todo está buscando ahí consultarlo porque necesita su guianza, porque sabe que tomando las decisiones por sí mismo va a echar a perder todo, va a arruinarlo todo.
En el reino de Dios, y aquí vemos la característica, en el reino de Dios de nada sirve la autosuficiencia. El decir yo puedo. Todavía, déjame Dios un momentito. Voy a tratar de hacer este poquito. No. Es todo o nada. Me rindo totalmente a Él. No puedo hacer nada sin ti. Y el exaltarse a sí mismo es terrible también en el reino de los cielos. El pensar que por mis propios méritos, que yo he vivido tantos años como cristiano, yo me convertí hace tantos años, he leído la Biblia tantas veces, he asistido a tantos cursos, a tantos seminarios, no cuenta en el reino de los cielos. Eso no es pobreza en espíritu, es reconocer, bueno, sí, me metí a todo eso, tengo tantos años de esto, pero igual dependo hoy como el primer día. Igual necesito a Cristo así como el día que me convertí. Lo necesito igual. Lo necesito igual. Y si dice que pues la senda del justo es como la luz de la aurora y lo que quiero es ir caminando con Él y siéndole fiel a Él, pues necesito cada vez más de Él. Necesito más y más de Él para poder crecer. Si no, no tengo crecimiento. Hay gente que de repente confunde esta pobreza en espíritu y esa humildad incluso, esa dependencia de Dios con la falsa modestia. Ay, don fulanito, yo he sabido que bien hace esto. Ah, pues no, fíjese que no, y de repente es una persona que lo hace bien. Tenemos un caso claro de una persona que era así, en Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl, pues, viene Samuel y le dice, pues, es más alto que todos los demás, de los hombros para arriba. Es alguien que, pues, incluso se reconocía por ser una persona que hasta cierto punto algunos comentaristas dicen, tenía buenas virtudes antes de ser rey. Alguien obediente a su padre, alguien ahí que por lo menos trataba de hacer las cosas bien, alguien que buscaba la alianza de Dios, porque para asuntos pequeños como lo de los asnos perdidos, pues buscó a un profeta para que Dios le hablara a través de ese profeta. Y a pesar de todo eso, ¿dónde estaba? Escondido detrás del bagaje ahí. Cuando Dios le había dado todo, ¿para qué? Para que pudiera servir a los demás. De eso se trata, de poder poner tu vida delante de Él, para que Él la llene, porque de nosotros no puede salir nada bueno, pero una vez que está llena, pues, aviéntate. Tírate a servir a Dios, tírate a honrarle, obedécele en lo que Él te ha marcado. Ya vimos las consecuencias de lo que es Saúl, lo puedes estudiar en tu casa. Terrible. Se consideraba a alguien humilde, pero en realidad era soberbio. O ahí con su falsa humildad, escondido detrás del bagaje, detrás del forraje para el ganado. Y lo tuvieron que ir a sacar allá, de ahí para coronarlo. Sin embargo, cuando le tocó obedecer a Dios, prefirió actuar en base a sus propios deseos, soberbio, haciendo su propia voluntad, no la voluntad de Dios, cuando podía rendirse a Dios, cuando era una oportunidad más de hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a ver un pasaje más, Juan capítulo 15, verso 5, y más que todo la segunda parte donde dice, separados de mí, nada podéis hacer. Es Jesús el que está hablando en un pasaje precioso en donde Él se compara con una vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, esta lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, de repente nos vamos a encontrar con varias características de lo que es un súbdito del reino de Dios externas, y dirás, ¿cómo las voy a producir? Separado de Jesús no podrás hacer nada, nada absolutamente. Separado de Jesús yo no puedo hacer nada, lo necesito a Él para todo. Esa es nuestra más grande necesidad, Jesús, obedecerle a Él, rendirme a Él, depender de Él para todo. Un hombre de Dios decía, Dios puede hacerlo todo sin el hombre. Dios sigue siendo Dios sin ti. Pero el ser humano no puede hacer nada sin Dios. El ser humano no puede hacer nada sin Dios. Si Dios dijera en este momento, hasta aquí llega esta persona, te manda a rendir cuentas ya de inmediato. Es decir, te mueres. ¿Tú piensas que puedes cambiar un poco las situaciones? No, pero es que yo he hecho ejercicio, yo he llevado una vida saludable y bueno, estoy libre de tensiones, depresiones. Olvídate.
Si Jesús quiere llamarte ahorita mismo para que vayas a rendir cuentas y se decida ahorita tu destino eterno, lo hace. Nuestras vidas están en sus manos. Sea que tú te hayas rendido a Él o no, sea que tú hayas decidido entregarte a Jesús o no, sea que tú si quieras seguir siendo el dueño y amo y Señor de tu vida, o ya te hayas rendido a Cristo Jesús. Tu vida y mi vida están en sus manos. Él es el Rey del universo. Él decide lo que quiere porque es soberano y es Señor y es dueño de todo cuanto existe. Y sin embargo todavía hay corazones ahí, pequeños diosecitos y diosesitas, ¿verdad? Que están ahí jugando a tener su propio universo y a querer decidir, bueno, yo no me voy a morir hoy. No voy a morir cuando yo quiera. Yo voy a hacer las cosas como a mí me dé la gana. Y en medio de todo eso, te están levantando en un espíritu contrario a lo que es esa pobreza de espíritu. En un espíritu contrario a lo que es esa condición de lo que es un súbdito del reino de Dios. Es algo totalmente opuesto a esa característica de lo que es un súbdito del reino de Dios. Si te das cuenta, no podrás hacer nada, ni misericordia. No podrás ni siquiera orar, no podrás ni siquiera leer la palabra, no podrás servir a otros, no podrás servir en el reino, en las cosas del reino, en una obra, para nada, no podrás hacer nada, ni siquiera amar, si no te rindes a Él. Van a haber circunstancias en las que se verá probada si realmente tu vida está totalmente rendida a Cristo, si realmente eres pobre y humilde en espíritu. Puedes escuchar los cassettes de las bienaventuranzas, en donde se amplía mucho más esto sobre la humildad. Sin embargo, no podemos seguir avanzando en estas características del súbdito del reino de Dios sin mencionar esto. El hecho de que le hayamos dedicado poquito tiempo, pocas palabras a hablar de esto, no significa que sea la menor. De hecho, no vas a poder hacer ninguna de las otras, ni siquiera convertirte si no eres humilde, si no reconoces que estás mal. Y la persona que haya pensado que sus pecados han sido perdonados, y de repente pues yo no lo niego, yo quién soy para decir que no, tus pecados no han sido perdonados, pero no vas a poder caminar la siguiente milla, no vas a poder seguir más allá a menos que decidas vivir un estilo de vida humilde delante de Dios, rendido, pobre en espíritu, necesitado totalmente de Él. Esta pobreza y humildad en espíritu nos lleva a las siguientes tres características. Tres características que denotan la actitud de alguien pobre y humilde en espíritu. Primera de ellas, la vamos a ver en Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El contexto en el que nos está poniendo Efesios capítulo 6, este pasaje, es la guerra espiritual. El campo de batalla es tu mente, mi mente. Los ejércitos que se están encontrando es Cristo contra todo lo que se le opone, el mundo, Satanás, tu propia carne, el pecado. Si lee los pasajes anteriores se refiere a la armadura espiritual y al final de todas ellas, igual que como hablábamos de la humildad, no nos pone la oración porque sea la menos importante de esas características, sino porque es precisamente la atmósfera en la que ese guerrero espiritual se va a mover. Es la atmósfera en la cual se va a librar la batalla en victoria para el reino de Dios, en la cual se van a levantar banderas y estandartes de parte de Cristo en tu mente, en tu corazón, para que sea Él el rey y el vencedor bajo cualquier circunstancia. Ante esto, nos encontramos con que hay ciertas características. La oración no debe de ser ahí, bueno, 5 minutos y ya estuvo, ya cumplí con mi obligación. No es una obligación, es un deseo. Es algo que le mueve al cristiano al acudir a Dios en oración. No debe ser algo allí, bueno, ya oré en la mañana y pues me olvido después de orar. No es algo continuo. Si te estás en medio de una circunstancia difícil, en medio de algún problema, y ya oraste en la mañana, pues vuelves a orar. No necesitas ahí estar pues con los ojos cerrados y las manos juntas. Hay variados estilos de orar. Si te fueras a encontrar con cristianos orientales, ellos ni siquiera cierran los ojos. Y lo hacen con las manos levantadas.
Nosotros pues de repente tenemos la costumbre de cerrar los ojos, de inclinar nuestros rostros para podernos concentrar. Hay varias maneras de orar. De repente pues estás enfermo en un hospital, pues Dios no te va a exigir que te arrodilles. Lo que Dios mira no es lo externo, lo que Dios mira es tu corazón, tu intención, cómo estás delante de Él, con qué sed te acercas a Él. No es simplemente algo ahí, una carga gravosa. Es algo que se hace habitual y que ya se ha formado como un hábito para el cristiano, sin embargo lo hace como algo deseable. No es algo esporádico allá a las cansadas. Puede ser público, puede ser privado. Puede ser algo con toda la intención, deliberado, o puede ser espontáneo porque, híjole, ahorita quiero darle gracias a Dios. Variados tipos de oración, acción de gracias, darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Una petición porque conoces una necesidad, sea tuya o de otra persona. Una intercesión cuando te paras en la brecha a clamar por alguien que se está perdiendo. Una adoración cuando lo único que quieres es contemplar a Dios y declarar todas sus maravillas. Una oración de alabanza cuando ves todas las cosas que ha hecho y entonces dices eres victorioso y eres vencedor porque venciste en esta batalla. Tantos tipos de oraciones hasta de repente en que estás ahí meditando, Señor, háblame, leí este pasaje y la verdad siento que hay tanto que tú me quieres hablar a través de esto. Quiero estar allí delante de ti. Una súplica, de repente. Allí una persona que está ahí derritiéndose delante de Dios hasta que Dios le conteste. Es una oración que no se cansa, que está ahí persistente a cada momento. Pasajes y ejemplos acerca de la oración abundan en la palabra. Voy a citar uno. Lucas 11, versos 5 al 13. Les dijo también, es Jesús hablando, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y aquí está una regla de oro en lo que es la oración. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. De repente vemos que hay una persona que está haciendo misericordia. Un súbdito del reino de Dios que está haciendo misericordia. Y bueno, yo estoy haciendo misericordia, dice, ¿qué necesidad tengo de orar? Bueno, no vas a poder hacer misericordia, no vas a poder amar ni ver la necesidad de esa persona aún más allá, porque nadie hay capaz de revelar los corazones sino solo Dios, a menos que vayas en oración. Y si pues no tienes los medios para poder satisfacer a esa persona y dices, pues no quiero quedarme en la persona que no nada más tiene lástima y que no puede hacerlo. Hay incontables casos de siervos y siervas de Dios en que clamaron. Y Dios les proveyó para que pudieran ellos a su vez bendecir a otros. Para que ellos a su vez, bueno, no tengo pan, le voy a pedir a Dios pan. Para poderle dar a esta persona que está necesitada. Casos, por ejemplo, siervos de Dios como George Mueller, que tenía orfanatorios, incontables niños, y a veces ni siquiera tenían para ese día, oraba a Dios. Cuando menos acordaba estaba alguien tocando su puerta con harina, con pan, con cualquier necesidad que hubiera para esos niños. Él había entendido algo, que Dios era el padre de huérfanos, y se amparó en esa palabra y dijo, yo voy a creer que, bueno, yo no tengo capacidad para poder solventar las necesidades de ellos, lo que yo puedo hacer es orar, y él oraba y Dios precisamente proveía para cada una de esas necesidades. Nunca faltó el pan, nunca faltó la necesidad, y los niños iban aumentando la cantidad de niños y de niñas en esos orfanatorios. Sin embargo, el pan nunca faltó. Y eso es precisamente lo que sucede. No dejes que esa vasija se acabe. Si conoces a Cristo, ese es el cordón umbilical que precisamente te alimenta, la oración, esa comunión pendiente con Él allí, en cualquier momento. Híjole, te sientes que se está acabando el día y no tienes tiempo de orar. Deja lo que estás haciendo y ponte a orar. Pídele fuerzas a Dios, pídele tiempo, Él te va a dar tiempo. Él es el más interesado en darte
el tiempo para poder estar con Él. Créeme, Él se deleita cuando estás junto con Él. Que apartas algo y no es porque si no estás orando no estás con Él. Simplemente es porque es un tiempo especial. Es un tiempo en el que dos seres se encuentran. El mar se encuentra con la gotita. Y entonces esa gotita alcanza a tener un significado. Porque es parte de ese gran mar. Porque está conectado con todo ese mar. A pesar de que son tan diferentes. Eso es lo que sucede precisamente cuando estamos orando. La otra característica que está muy ligada con todo esto, la vamos a ver de boca de David, un gran siervo de Dios, el Salmo 119, capítulo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tus palabras, cuán dulces son a mi paladar. Tus palabras. Aquí David no está distinguiendo entre lo que son las promesas y lo que son los mandamientos. No está diciendo cuán dulces son tus promesas. Y bueno, me encantan tus promesas y yo me las aprendo de memoria. Y los mandamientos pues por ahí quedan. No, tus palabras. Aquí no hace distinción David. Entre lo que son, por ejemplo, amonestaciones, instrucciones, mandamientos, consejos, promesas. De repente viene algo en lo que dice lo que tú eres para Dios y pues está difícil ubicarlo en cualquiera de esas categorías. Sin embargo, se apropia de eso y lo memoriza. Híjole, no vaya a ser que después lo ocupe para la guerra, que venga un dardo del enemigo a atacarme, lo voy a memorizar. Me voy a aprender esto para saber qué es lo que Dios quiere. Y es alguien que no solamente anda buscando, leo la Biblia, hoy no me voy a acostar sin leer la Biblia, la voy a leer. Hay un pasaje que le llama la atención, un pasaje que sabe que le puede ayudar para ministrar a otro, para aconsejar a alguien más, lo memoriza. Está ahí buscando aprendérselo, algún papelito aunque sea ahí, y lo anota, lo dobla, y lo está sacando en el bus. Y va al mercado pues y lo saca ahí para recordarlo, para memorizarlo. Está ahí constantemente meditando en esa palabra, la saborea y de repente es como los rumiantes que está ahí. Esto. Cada palabra ahí la está saboreando. Y es un deleite, es un placer para el cristiano el estar meditando en la palabra de Dios. No simplemente es la leí, así como quien leyó Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y se olvidó de aquello. No, es vital, es vida, es deseable, es placentero, deleitoso buscar, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Más dulce que la miel. No había algo más dulce en esa época. Con eso se atreve David a compararlo, entendiendo una cosa, que está motivado, estimulado, guiado por dos cosas, la oración y la lectura de la Biblia. Es su motivación, es su estímulo, es lo que lo empuja cada día. Híjole, es que un día sin oración y sin lectura de la Biblia, sin meditar en la palabra de Dios, sin estar en comunión con Dios, es un día vacío, es un día horrible, es un día espantoso. Necesito estar con Él, necesito estar en comunión con Él. Y no porque Dios vaya a decir, de hecho que está mal, porque denota falta de dependencia de Él. Alguien que se acuesta y ni siquiera se siente incómodo por no haber orado, por no haber leído. Pero el cristiano anda buscando hacerlo. Anda viendo la manera de cómo hacerlo, porque sabe que es su vida misma la que está en juego. Algo súper importantísimo para Él. Algo más, y es que no se queda solo encerrado. Ahí voy, orando, leyendo la Biblia. Hago misericordia y nada más. Hay algo mucho más profundo que lo impulsa a tener ese estilo de vida. Y esa es la 10ª característica. Un servicio a Dios. Lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y no es que me convertí de los ídolos a Dios como el menor de los males. Oye, no vaya a hacer que me vaya peor con los ídolos. No, sino que porque los aborrecían, los detestaban. Le dieron la espalda, porque Dios se les volvió más deleitoso. Porque Dios les fue
agradable, porque Dios se les volvió lo único hacia donde podían ir. No podían ir hacia atrás, no podían volver hacia los ídolos, tenían que ir hacia Dios. Y vemos el gran cambio que ocurre en esa iglesia de Tesalónica, que precisamente ellos, a partir de ese momento, se vuelven como servidores de Dios, siervos de Dios. Ya no empiezan a decidir nada más por ellos mismos, sino que buscan honrar y agradar a Dios en todo. Y no solamente piensan en servir a Dios, pues bueno, pues lo que se hace en la congregación, lo que se hace en misericordia, servicio a Dios cada momento, en tu trabajo, en la vida diaria. Servicio a Dios cuando vienes cansado y quieres orar. Y bueno, te pones a orar y empiezas a poner todas tus peticiones delante de Dios, pero de repente eres llevado por el Espíritu Santo a adorarle. A no solo estar pensando en tus propias necesidades, sino a exaltarle a Él, porque Él es Dios y es soberano, y es digno de toda alabanza y es digno de toda adoración. Y sea que tus necesidades estén satisfechas o no estén satisfechas, Él es digno de que le adoremos. Él es digno de que le rindamos ese culto agradable delante de Él. Y aún así Él espera para escuchar todas tus necesidades. Sin embargo, qué bonito es cuando te acercas a Él y a pesar de tu necesidad, lo pones a Él primero. Y empiezas a adorarle. Empiezas a declarar su grandeza y sus maravillas. Empiezas a declarar lo precioso que es Él. Servicio primeramente a Dios. Ese servicio, porque precisamente es motivado por esa conversión. Nace de esa conversión, de ese nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas. Ya no están vueltos a los ídolos, están vueltos hacia Dios. Es la mirada que derritió a Pedro. Es ese rostro que contempló Esteban mientras estaba siendo apedreado. Es ese corazón con el que María lloró. Es lo único que apartó a los tesalonicenses de los ídolos. Cristo. Cristo, su persona, su soberanía, su divinidad y su humanidad. ¿Por qué no decirlo? Porque fue 100% Dios, 100% hombre. Vemos ese deseo de ellos precisamente de honrar a Dios en todas las cosas, ese deseo de ellos de que ya no eran nada más alguien que estaba volcado a los ídolos, sino que ahora eran una asamblea local de creyentes buscando agradar a Dios en cualquier cosa. Ese es el mismo sentir. De repente pues no le van a servir en todos en lo mismo. Sin embargo, alguien en cosas diferentes, cada uno en cosas diferentes, sirviendo a Dios, buscando agradar a Dios, ¿a modo de qué? Que todas las necesidades estén cubiertas. De repente pues alguien no tenga un llamado para una cosa, pero sí lo tiene para otra. Pues va a buscar agradarle a Dios en eso. Dios es un culto racional, no va a buscar ahí que hagas cosas fuera de lo que es quizás tu vocación. Sin embargo, el buscar agradarle a Dios en cada una de esas necesidades que ves alrededor, en cada una de esas cosas que es necesaria para exaltarle a Él. Algo más, en Tito 2:14 nos menciona una razón más por las cuales servir a Dios, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar un pueblo propio celoso de buenas obras. Es un pueblo apartado para Dios, un pueblo que busca agradar a Dios, un pueblo cuyo mayor anhelo, algo que lo lleva a actuar en todo momento es ese celo por las buenas obras, porque me redimió, porque me perdonó, porque me compró y ahora le pertenezco a Él. Quiero servirle, quiero amarle, quiero vivir solo para Él. Tenemos un pasaje más respecto a eso y es Efesios capítulo 2, verso 10. Muy relacionado con lo que es ese celo por las buenas obras, porque somos hechura suya. Esta palabra me gusta porque en griego no dice hechura, dice poema. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es tan verídico, como que la vida cristiana es como ese papel, en el cual Dios escribe su poema al mundo, un poema de amor. Un poema, y así como esa palabra hechura en griego significa poema, se traduce poema, así es la vida del cristiano, porque es una vida de buenas obras.
porque es una vida agradable, así como hay ciertos poemas que uno busca leer. De repente el poema ahí que le dio su hoy esposo, y de repente busca ahí, lo guarda, ¿verdad? Está todo dobladito y lo tiene en una cajita ahí, ¿verdad? Y de repente pues cada cierto tiempo ahí lo está leyendo. Ese poema que le llama tanto la atención. Eso es precisamente lo que Dios ha hecho a este mundo. Escribir un poema. Un poema en el que tu vida es ese papel. Es esa vida cristiana, ese papel que busca ser mostrado al mundo. ¿De qué? De que Dios les ama, de que Dios envió a su Hijo, de que Dios hizo algo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando te vean a ti actuando, cuando te vean a ti obrando en misericordia, en amor al prójimo, cuando te vean a ti siendo perdonador, perdonadora, cuando te vean a ti siendo esa persona que se niega a sí mismo, a sí misma, para buscar servir a Dios. Ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios la que busco hacer. Cuando sucede eso, entonces sí, tu vida se vuelve un poema. Otra característica, la 11ª, es que buscan el progreso del reino de Dios. Ustedes mismos la mencionaron. Es una característica que, bueno, no puede quedarse callado de todas las cosas que Dios ha hecho en su vida. No es algo que puede ocultar, no es algo que puede meter debajo de la mesa para que nadie lo mire y ande allí todo apenado. El cristiano busca decirle a los demás que ha sido perdonado, que Dios ha hecho una grande obra en su vida. De hecho, lo vemos desde antes. Personas que han sido tocadas por Dios y que todavía Dios está tratando con ellos, no pueden quedarse callados. Dios me está mostrando esto. Estoy viendo esto en mi vida, que ando mal y que necesito ser perdonado, necesito esa nueva vida. No puede quedarse quieto, no puede quedarse callado, callada. Aunque sea tímida la persona, anda buscando allí cómo obtener más luz acerca de eso, cómo ver realmente cómo está su vida, sacar a la luz más cosas porque quiere andar en luz. No busca las tinieblas, sino que anda buscando la luz. De esto, el encargado, vamos a ver, Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Cada vez los círculos se van haciendo más grandes. Jerusalén era la ciudad donde se dio esto, donde se dio ese mandamiento. Jerusalén, Judea, es la provincia. Samaria era la provincia que estaba al lado. Y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sucede? Que a veces está pensando ahí, me voy a ir a la China, y no le predica ni a la vecina. Y está ahí en aquella situación de que, bueno, ¿qué es lo que quieres realmente? Ese celo, ese deseo de buenas obras te está llevando a algo. A ser testigo, a ser una persona fiel, sea hombre o mujer, primeramente con los de tu casa. Porque esa es la mayor misericordia que puede hacer. El predicarles, el compartirles lo que Cristo ha hecho en su vida. De repente, pues si le llevas ahí un libro de todas las cosas de evidencias históricas, evidencias arqueológicas, pues de repente no lo va a impactar tanto, pero cuando ve una vida, cuando ve una persona, aún el escéptico más terrible, no puede hacer otra cosa más que quedarse callado. Reconocer que Dios es vivo y que es real. Esa es la evidencia más grande contra el ateísmo. Vidas cambiadas, vidas que antes solo pensaban en el pecado, en sí mismo, en dañar a otros. Ahora son vidas diferentes, que buscan primeramente amar a Dios y luego amar al prójimo. Evidencia más grande en contra de cualquier agnóstico, de cualquier ateo, de cualquier persona que quiera levantarse ahí en contra del conocimiento de Dios. Son las vidas prácticas, ahí que están buscando honrar a Dios. Hechos capítulo 8, verso 4, también nos muestra esa actitud de que no importan las circunstancias, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Estaban soportando una grande persecución y lo que se está viendo aquí es que los habían esparcido. ¿Quiénes? Sus perseguidores. No es porque andaban de turistas ahí. No, era porque los estaban buscando para matarlos. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. No hubo nada que los callara. No hubo nada que les impidiera el
el anunciar el Evangelio, el comunicar lo que Dios había hecho en sus vidas. No había nada capaz de callar sus bocas. Azotes, cárceles, incluso la misma muerte. Y esa antorcha precisamente que comenzó en esa época ha permitido que tú y yo hoy escuchemos el Evangelio. Si uno de ellos hubiera dicho, no, me están persiguiendo mucho, mejor me quedo callado. No, hubiera evitado que otra persona hubiera escuchado. Hubiera evitado que otra persona fuera también tocada por el Evangelio del Reino de Dios y su vida hubiera cambiado. Y eso lo vemos constantemente. A lo largo de la historia, esa antorcha nunca se apagó. Esa antorcha continuó siendo encendida vez tras vez, temporada tras temporada, aún en la época más oscura de la historia. Esa antorcha nunca se apagó. Y ha permitido que tú y yo, el día de hoy, podamos escuchar la palabra de Dios. Tengamos acceso a Biblia. Increíble. La época en la que tenemos más Biblia. La época en donde más lugares, pues por ignorancia la gente no va a decir, no sé qué es una Biblia. No sé quién es Dios, no sé quién es Cristo. La gente no puede arguir eso. Sin embargo, es el tiempo en donde menos se, se está predicando un evangelio real, un evangelio puro, un evangelio en el que realmente se está llevando a la gente a una conversión, a un cambio de estilo de vida. Esa es la grande necesidad. Y la persona que conoce, "Ay, ¿cómo voy a predicar yo si ni siquiera yo soy convertido?" Bueno, pues escuchas cassettes. ¿Qué te impide que lo prestes? ¿Qué te impide que otra persona pueda ser escuchada por eso? Y además, ¿qué te impide que te conviertas a Dios? Si es el mismo Dios que da poder para que el Evangelio sea dispersado y que gobiernos enteros se han levantado en contra de la palabra de Dios y no la han podido callar, no han podido evitar la palabra de Dios. Sin embargo, se sigue difundiendo cada vez más. ¿Tú crees que ese mismo poder no te va a capacitar para tener una nueva vida, para vivir en santidad, para vivir agradando a Dios? De ninguna manera. Es el mismo poder. Y con esto llegamos a la 12ª y última característica. Esperan la segunda venida de su Rey y Salvador Jesucristo. Volvemos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cuántas verdades hay en ese pasaje? ¿A quién esperaban estos tesalonicenses? Sirviéndole, pero además con una esperanza, esperando a Jesús. ¿De dónde? De los cielos, porque allá está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es esa garantía de que Él va a venir? Bueno, Él resucitó. Él resucitó y así como los ángeles dijeron, así como vieron a Jesús que subió a los cielos, así va a bajar también. Así va a venir también a esta tierra. ¿Quién es ese ser que va a bajar? Jesús mismo, ese nombre sobre todo nombre, precioso nombre. ¿Y cuál es esa esperanza? Librarnos de la ira venidera. Esa es la esperanza de estos tesalonicenses, esperar al Hijo de Dios en cualquier momento. Su esperanza era en cualquier momento. Podía ser mientras estuvieran vivos. Y aún se les dio luz, ¿para qué? Y Pablo les habla de que incluso los muertos en Cristo resucitarán primero. Si se murió y no lo alcanzó a ver la segunda venida de Cristo, pues Cristo lo resucita, así como resucitó Él. Y Él es la garantía de que todo cristiano va a resucitar si murió antes de su segunda venida. Y luego, los que hayamos quedado y creen en su nombre serán arrebatados juntamente con Él para recibirle en el aire. Es esperanza del cristiano, de perseverar hasta el fin precisamente. Bueno, y si tiene que pasar por la muerte, sabe que va a resucitar. Y ni siquiera la muerte va a tener poder sobre él para vencer, para caminar con Jesús. Otro pasaje más es Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me gusta este pasaje porque nos indica su divinidad, su carácter divino, que Él es Dios. Jesús es Dios y aguardamos esa esperanza bienaventurada 3 veces feliz. No hay manera de decir felicísima.
es 3 veces feliz y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En medio de un mundo que le desecha, en medio de un mundo que le persigue, de un mundo que aborrece a Cristo, el cristiano anhela la manifestación gloriosa de Cristo. El cristiano ansía que se haga justicia, que descienda con poder, con gloria, con autoridad. Sea cual sea el momento, y aquí los comentaristas pues no se ponen de acuerdo si es esa segunda venida, cuando venga a arrebatarlo, y ya se estuvieron viendo de las diferentes posiciones, premilenialista, postmilenialista, amilenialista, tantas posiciones que hay. Bueno, no se ponen de acuerdo, lo importante es que va a venir. Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje, que va a venir precisamente como una esperanza bienaventurada, como una esperanza gloriosa precisamente, cuando aparecerá en gloria y establecerá su reino. Sea cual sea, el punto aquí es, tienes que estar preparado, tienes que estar preparada. La gran pregunta es, bueno, hemos visto el carácter del cristiano, hemos visto esas características del súbdito del reino de Dios. A estas alturas pues ya te ubicas si eres súbdito o no del reino de Dios, si perteneces al reino de Dios o no. Ya creo que está súper claro. Sabes también claramente que no se trata de tratar de producir estas características a como dé lugar, porque solo hay una manera de producir estas características, y es siendo pobre y humilde en espíritu y rindiendo tu vida a Dios y naciendo de nuevo. Hasta ahí está claro. Ahora la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista si Jesús viene en este momento para rendirle tu vida a Él? ¿Estás listo? ¿Estás lista para poderle rendir cuentas y decirle, me he arrepentido de mis pecados, he dejado atrás el mundo, solo vivo para ti, te amo solamente a ti y rindo mi vida solamente a ti? ¿O hay todavía pequeñas manchas ahí en tu vida? Pequeñas manchas que realmente son capaces de hundirte como lastre hasta lo más profundo del infierno. Este es un momento para que reflexiones y para que pensemos un poco. Son las características del súbdito del reino de Dios. Características que solamente puede tenerla el árbol al cual coinciden esos frutos. El que no es súbdito del reino de Dios puede tener una o dos de esas cosas, pero no las va a tener todas. De repente dices, pues están ahí, hay cosas en las que yo no me muevo mucho, siento que no soy tan bueno en esto. Más que todo en lo que es la parte práctica. ¿Sabes qué? El cristiano le encanta orar, le fascina orar. Le gusta leer la Biblia. Misericordia, pues no todos la van a hacer de la misma manera. Algunos pues pueden satisfacer las necesidades de una manera y otros de otra. Lo importante es que busques hacerlo. Lo importante es que busques amar a Dios, sea como sea la situación en la que te encuentres. Que dependas de Él para todo. Que vivas esa vida en pobreza y humildad de espíritu. Que busques andar en santidad. Y con esto está claro cuál es el propósito de Dios. Hay muchas más características que tiene el reino de Dios, estudiando lo que es su gobernante, estudiando lo que es ese territorio, estudiando lo que implica ese reino de Dios, el súbdito mismo, que estamos concluyendo en esta mañana. Sin embargo, es justo y necesario que medites. Puedes en tu asiento inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y reflexionar un poco en cómo están las características que tú llevas. ¿Tienes estas características o no las tienes? ¿Eres pobre y humilde en espíritu? ¿Eres pobre y humilde en espíritu? No voy a tocar las demás. De esta nacen todas, de pobreza y humildad en espíritu. Si no es así, hoy puede ser un momento para que te rindas a Él, para que desees andar en pobreza y humildad de espíritu, para que desees rendir tu vida a Él y agradarle solamente a Él, por todo lo que es Él, por todo lo que Él ha hecho. Dios puede hacerlo todo sin ti. Sigue siendo Dios. Pero tú y yo no podemos hacer nada sin Dios. No podemos hacer nada sin Él, sin su voluntad, sin su autoridad. Señor Jesús, te damos las gracias. Toda gloria y exaltación
porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque un día más nos hablas y nos permites conocer cuál es tu intención, cómo ves tú a tus súbditos. Señor, y quien tiene esas características goza de una amistad tan excelente, tan preciosa, tan incomparable que nadie en el mundo puede darla. Ni siquiera aquellos a los que llamamos mejores amigos. Oh, qué amigo nos es Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos todas estas verdades. Señor, permite que se puedan reflexionar a fondo, que puedan reconocerse, Señor, en la vida de cada uno, que sea tu Espíritu Santo, Señor, mostrando si se tienen estas características o no, si se busca agradar a ti o no, Señor. Te pedimos que seas exaltado no solamente al salir cada uno, Señor, guardándoles en camino a sus casas, Señor, sino que también durante toda esta semana, que pueda ser reflexionada esta palabra, para que tú seas exaltado y glorificado en cada vida, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como
Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Si usted necesita otras enseñanzas sobre el cristianismo bíblico e histórico, puede llamarnos al teléfono 727-2270 en la ciudad de Bogotá. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito.